Bendiga a todos aquí, Pastor Héctor Quiñones y Conexión Espiritual. Mirando en el día de hoy la lectura titulada Moderación y Manifestación, mientras miramos el capítulo 11 y el capítulo 12 de Primera de Corintios. Señor y Padre Celestial, te adoramos y agradecemos, Padre, por este momento donde podemos meditar, donde podemos, Señor, adorarte, donde podemos acercarnos hacia ti, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos hables, que toques nuestras vidas, que nos des entendimiento, Padre, y que podamos echar a un lado cualquier distracción, Padre, que trate de alejarnos, Señor, a sí mismo de tu enseñanza. Te adoramos y agradecemos por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos aquí que hasta aquí la carta de Pablo en Corintios ha tratado solo con los problemas de la naturaleza personal, pero ahora él habla de los asuntos públicos de la iglesia de Corinto, el velo de las mujeres, la importancia de la cena del Señor y también lo que es, lo que es el velo de las mujeres, como mencioné, pero también hay otra cosa importante que se habla, que es el abuso de los dones espirituales. La adoración tiene que caracterizarse por el decoro y el orden. Los dones espirituales tienen que ejercitarse en amor para la edificación de todo el cuerpo de Cristo y solo entonces está la iglesia de Dios propiamente adorando al Señor de la iglesia, ¿verdad? Así que Dios lo hace todo bajo un orden. Nos muestra entonces aquí en Primera de Corintios capítulo 11 comienza diciendo Pablo, ¿verdad? En este versículo, que sigan mi ejemplo. ¿Y por qué Pablo dice sigan mi ejemplo? Él no era arrogante, no se creía una persona sin pecado. En este momento, los creyentes en Corintio no sabían mucho acerca de la vida y el ministerio de Cristo. Pablo no podía decirle que imitaran a Cristo, porque los evangelios todavía no habían sido escritos. Por lo tanto, ellos no tenían idea de cómo era Jesús. La mejor manera de guiar a estos nuevos cristianos era mostrándoles a un Cristo en quien confiaran, como dice Gálatas 4:12, Filipenses 3:17, Primera de Tesalonicenses 1:6, 2:14 y Segunda de Tesalonicenses 3:7 y 9. Pablo estuvo en Corinto casi 2 años y pudo establecer una relación de confianza con muchas de estas personas. Así que prácticamente Pablo lo que hizo fue que se relacionó de una manera que ellos pudieron entender en conexión a quien él era como persona, que ya era conocido en ese lugar. En el capítulo 11:2, esta sección, la preocupación principal de Pablo es la irreverencia en la adoración. Debemos leer esta parte tomando en cuenta la situación que se vivía en Corinto. El asunto de usar velo o cubrir la cabeza, a pesar de parecerse en importancia, llegó a ser un problema muy serio, porque el trasfondo cultural estaba en conflicto. Las judías siempre cubrían sus cabezas en la adoración. Una mujer que no cubriera su cabeza en público reflejaba que había perdido su moral. Por otro lado, las griegas no acostumbraban cubrir sus cabezas para la adoración. En esta carta, Pablo ya se había ocupado de las divisiones de la iglesia y de los desórdenes. Ambos temas estaban involucrados en todo eso. La solución de Pablo viene de su deseo de que exista la unidad entre los miembros de la iglesia y que se rinda un culto apropiado. Él aceptó la soberanía de Dios en la creación de reglas para todo tipo de relaciones. En el versículo 2 hasta el 16, esta sección se enfoca en lo que es una actitud hacia la adoración. No tiene que ver con el matrimonio o el papel de las mujeres en la iglesia, aunque las instrucciones específicas de Pablo pudieran ser culturales, las mujeres usando velo en la adoración, los principios tras sus instrucciones específicas son eternos e incluyen el respeto por el cónyuge, la reverencia y actitud apropiada en la adoración y un enfoque de vida dependiente de Dios. Si hace algo, hermanos, que ofenda fácilmente a otros miembros de la iglesia, o que pueda dividir la iglesia, entonces cambia su forma de promover la unidad en ella. Por eso Pablo les dijo a las mujeres que no se cubrían la cabeza, que lo hicieran, no porque fuera un mandato de las escrituras, sino porque libraba a la iglesia de dividirse en cuanto a un asunto insignificante que solo servía para apartar la mente de la gente de Cristo. En la frase, el varón es la cabeza de la mujer,
Cabeza no se usa para indicar lo que muchas veces, algunas veces hombres sacan esto fuera de contexto y aún mujeres que literalmente miran este versículo como para indicar control o si fuera supremacía, sino es hablando lo que es la fuente de. Debido a que el hombre fue creado primero, la mujer deriva su existencia del hombre. Y como el hombre de Cristo y Cristo de Dios. Evidentemente Pablo estaba corrigiendo algunos excesos de las mujeres casadas corintias que estaban requiriendo. La sumisión es el elemento clave para el funcionamiento sin asperezas de todo negocio, gobierno o familia. Dios ordenó la sumisión en ciertas relaciones para prevenir el caos. Es esencial comprender, hermanos, que la sumisión no significa una rendición, privación o apatía. Tampoco significa inferioridad, porque Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza y todas tienen el mismo valor. Sumisión es dedicación mutua y cooperación. Dios llama a la sumisión a todos por igual. No hizo al hombre superior, facilitó las cosas para que el hombre y la mujer trabajaran juntos. Jesucristo, que es igual con el Padre, se sometió para llevar adelante lo que era el plan de salvación. De igual manera podemos ver que en la forma como el hombre se somete a Dios, la esposa deberá someterse a su esposo por el bien de su matrimonio y de su familia. Sumisión entre iguales es sumisión voluntaria, no es sumisión forzada. Servimos a Dios en estas relaciones actuando con sumisión a otros en nuestra iglesia, a nuestro cónyuge y a nuestras autoridades. Dios ha creado grados de autoridad a fin de que su creación funcionara normalmente. Sin embargo, deben existir grados de autoridad. Aún en el matrimonio no deben existir grados de superioridad. Dios creó hombres y mujeres con características únicas y complementarias. Un sexo, hermanos, no es mejor que el otro. No debemos de permitir que el asunto, ¿verdad? Y la idea de la autoridad y sumisión se conviertan en un arma para destruir la unión matrimonial. En cambio, debemos de usar nuestros dones únicos para fortalecer nuestros matrimonios y que en nuestras vidas podamos glorificar a Dios a través de la unión matrimonial. La mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por causa de los ángeles, puede significar que la mujer debería cubrir su cabello como una señal de que está bajo la autoridad de un hombre. Este es un factor que los ángeles tanto entienden como observan en lo que es la alabanza hacia Dios. Pablo en el capítulo 11, 14 y 15 se refiere a cubrirse la cabeza y también a cuán largo es el cabello. Dice que los creyentes debieran actuar de tal manera que honren la cultura a la que permanecen. Algunas veces hay gente que da una crítica, ¿verdad? General sobre aún por la apariencia del propio cabello. Y hay que entender, hermanos, ¿verdad? Que las culturas no es que, ¿verdad? Decir que la cultura sobrepasa la palabra de Dios, no es eso. Es entender que hay algunos lugares donde, ¿verdad? No es presión social, hermanos, es literalmente la manera de vivir. Así que a eso hay que entender que hay diferencias culturales a través de los diferentes lugares. Por ejemplo, hay algunos lugares donde los hombres, en vez de ponerse lo que sería considerado técnicamente pantalones, se ponen lo que parece para muchos de nosotros faldas. Pero eso no tiene nada que ver de que se estén vistiendo como mujer, entre comillas, sino que esa es la vestimenta de ese lugar. De la misma manera que en los tiempos bíblicos, los hombres, ¿verdad?, se ponían estas túnicas y la manera que se vestían, que quizás otros te podrían decir, bueno, por eso parece como si fuera una bata, ¿verdad? Y consecutivamente. Eh, Así que las mujeres con el cabello corto eran consideradas en aquellos momentos, hermanos, prostitutas, ya que en Corinto se consideraba como un signo de prostitución masculina en los templos paganos cuando las mujeres tenían los cabellos cortos. Y el cabello largo en los hombres, en muchas culturas el cabello largo en los hombres es apropiado y masculino, pero nuevamente tiene que ver con la cultura de donde se esté hablando. Pablo está diciendo que en la cultura corintia las mujeres deberían tener los cabellos largos. Si para la mujer tener el cabello corto era signo de prostitución, significaba que una con el cabello así tendría mayor dificultad para presentar un testimonio creíble en favor de Cristo. Así que, hermanos, hablando de entender nuevamente la cultura y lo que está, el mensaje que se está dando. Esto se ha traído muchas veces al día de hoy
Y hay mujeres que tienen hasta miedo de cortarse el cabello porque dicen, si me corto el cabello estoy pecando, estoy haciendo lo incorrecto. Hermanos, y hay mujeres que han sufrido de cáncer y le han hecho tratamientos y han perdido su cabello y en vez de preocuparse por su salud, se enfocan en qué dirá la gente por mi cabello corto. No entendemos, hermanos, que en nuestra sociedad, acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Esto no es lo que está hablando aquí. Estamos hablando de una gran diferencia de lo que se estaba hablando de esos momentos y de esos lugares a lo que se habla entonces acá. En el 17 al 34 del capítulo 11 de Primera de Corintios, la cena del Señor es una representación visible de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nos recuerda lo que es la muerte de Cristo y también la esperanza gloriosa de su regreso. Nuestra participación fortalece nuestra fe a través de la comunión con Cristo y el compañerismo con otros creyentes. Pablo reconoce que pudieran existir diferencias entre los miembros de la iglesia. Cuando se transforman en divisiones, resultan destructivos a la congregación. Y aquellos que causan división, hermanos, solo sirven para destacar a los creyentes genuinos. Cuando se celebraba la cena del Señor en la iglesia primitiva, esta incluía una fiesta o una cena de compañerismo seguida por la celebración de la comunión. En la iglesia de Corintios llegó a convertirse en un tiempo de glotonería y de beber en exceso en cuanto a lo que era un tiempo donde otros estaban hambrientos. Incluía también muy poca caridad y compañerismo. Y ciertamente no era una demostración de la unidad y el amor que debe caracterizar a la iglesia, que no era tampoco una preparación para la comunión. Pablo condenó estas acciones y le recordó a la iglesia cuál era el propósito verdadero de la cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? La iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó en la noche de la Pascua, en Lucas 22, del 13 al 20. Así como en la Pascua se celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, en la cena del Señor se recuerda la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Los cristianos tienen varias opciones en cuanto a lo que Cristo quiso decir con sus palabras. Este es mi cuerpo. Algunos creen que el vino y el pan realmente vienen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Otros creen que el pan y el vino permanecen invariables, pero que Cristo está espiritualmente presente en el pan y el vino. Y aún otros creen que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos están de acuerdo, sin embargo, que la participación de la cena del Señor es un elemento importante de la fe cristiana y en aquella presencia de Cristo, sin embargo, entendemos que nos fortalece espiritualmente como un simbolismo, una representación. Cuando se habla del nuevo pacto, ¿a qué se refiere? Pues el nuevo pacto la gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes y el sistema de sacrificio. Pero ¿qué pasa? Que en el nuevo pacto, a través de lo que es la muerte de Cristo en la cruz, esto trajo consigo un pacto nuevo entre Dios y nosotros. Ahora, todos sin excepción, podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. El pueblo de Israel entró primero en este acuerdo después de su éxodo de Egipto. Y esto fue designado para señalar el día cuando Jesucristo volvería. Cuando dice el versículo 25 del capítulo 11, Jesús dijo, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Pues ¿cómo debemos de recordar a Cristo en la cena del Señor? Pensando en lo que hizo y pensando, hermanos, en por qué lo hizo y pensando en por quién lo hizo, ¿verdad? Si la cena del Señor se convierte en un ritual nada más, fue un hábito piadoso, ha dejado de recordarnos a Cristo y en ese momento perdió su significado. Por eso es que tomarla en cada servicio puede, ¿verdad? Posiblemente llevarle a perder el impacto del recordatorio. Ya se puede convertir en una costumbre. Así que Pablo da instrucciones específicas relacionadas con la forma en que debiera celebrarse la cena del Señor. Deberíamos participar con una actitud de arrepentimiento porque recordamos que Cristo murió por nuestros pecados. Deberíamos tomarlo dignamente, con reverencia y respeto. Deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos algún pecado sin confesar o alguna actitud de resentimiento. Y estamos preparados y listos solo cuando creemos en Él y lo amamos. Deberíamos considerar a otros, esperando hasta que todos estén presentes y participando en ella en orden y en unidad. Y cuando Pablo dice que nadie debe de tomar indignamente, estaba dirigiéndose a los miembros de la iglesia que estaban participando de ella sin pensar en lo que realmente significa.
Todo el que actúa así será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En lugar de honrar su sacrificio, estaban participando de la culpa de los que habían crucificado a Cristo. Hay que tener cuidado, hermanos, que cuando tomemos la Santa Cena lo hagamos con la actitud correcta. Capítulo 11, versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, significa no entender lo que la Santa Cena del Señor representa y no distinguirla de una comida normal. Muchos duermen en esa forma de describir a la muerte. Que alguno de ellos muriera por ser un juicio sobrenatural sobre la iglesia de Corinto. Este tipo de disciplina resalta la seriedad, hermanos, de lo que es el servicio de la comunión. Las personas deben de venir a la Santa Cena deseando la comunión con otros creyentes y preparados, no para saciarse con una gran cena. Si alguno tuviera hambre, que come en su casa, ¿verdad? Significa que podían cenar de antemano y venir en comunión con sus mentes puestas en el marco adecuado que le corresponde. Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo son llamadas dones espirituales y estos nos capacitan para poder suplir las necesidades del cuerpo de los creyentes. El capítulo 12 también nos muestra en el versículo 1 que en lugar de edificar y unificar la iglesia en Corinto, los dones espirituales la estaban dividiendo. Se estaban convirtiendo en símbolos de poder, originando rivalidades, porque algunos pensaban que eran más espirituales que otros, ya que, hermanos, algunas veces la gente coge y le pone, vamos a decir, lugar o prioridad, ¿verdad? Es más importante predicar la palabra que limpiar la iglesia. Es más importante cantar una alabanza que dar una clase de escuela dominical. No estoy diciendo que eso sea así, digo que algunas veces la gente pone estas como estipulaciones. Cualquiera que puede proclamar que habla por Dios, el mundo está lleno de falsos maestros, así que tengamos cuidado con esto. Pablo nos dio un examen para ayudarnos a discernir si un mensaje es de Dios o no. Confiesa que Jesucristo es Dios el mensaje. No acepte fácilmente las palabras de alguien que anuncia hablar en el nombre de Dios. Pruebe sus credenciales descubriendo qué es lo que le enseña acerca de Cristo. Todos los cristianos tienen fe. Algunos, sin embargo, tienen el don espiritual de la fe, que viene a ser una dimensión poco usual de confianza en el poder del Espíritu Santo y lo que puede hacer. Cuando se habla de la profecía, no es precisamente una predicción del futuro. Si no sabía esto, hermanos, también profecía puede ser vista como predicar la palabra de Dios con poder. Tener el discernimiento de espíritus significa la habilidad para distinguir si una persona que afirma hablar por Dios realmente lo hace. Pablo compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial que es necesaria en el cuerpo en su totalidad. Todas las partes son diferentes, pero cada parte tiene un propósito. Y a pesar de sus diferencias, todas colaboran juntas para alcanzar las metas. Los cristianos deben de evitar dos errores comunes: sentirse demasiado orgullosos de sus debilidades o pensar que no tiene nada que ofrecer al cuerpo de los creyentes. Así que están en los extremos. La iglesia es compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondo y una multiplicidad de dones y habilidades. Es muy fácil que esas diferencias dividan a las personas, como fue en el caso en Corinto. Pero más allá de las diferencias, todos los creyentes tienen una cosa en común: tienen la fe en Cristo. Usando una analogía en el capítulo 12 del 14 al 24, la idea de la analogía del cuerpo, Pablo enfatiza la importancia de cada miembro de la iglesia. Si alguna parte considerada sin importancia es puesta aparte y todo el cuerpo pierde parte de su efectividad. ¿Y cómo reacciona usted, hermano, cuando otra persona es honrada? ¿Cuál es su respuesta cuando una persona está sufriendo? Se nos pide regocijarnos con los que se regocijan y que lloremos con los que lloran, como dice Romanos 12:15. Y con frecuencia, desafortunadamente, nos ponemos celosos con los que se gozan y nos apartamos de aquellos que lloran. Los creyentes están en el mismo mundo. No hay tal cosa como cristianismo individual, hermano. Pablo enfoca al asunto de hablar en lenguas con mayores detalles en el capítulo 14, que lo estaremos mirando luego. Y los dones más importantes son aquellos que dan mayores beneficios al cuerpo de Dios. Pablo ya dejó en claro esto, indicando que ningún don es más importante que el otro. Al contrario, urgió
a los creyentes para que descubran cómo pueden servir mejor al cuerpo de Cristo con los dones que Dios les ha dado. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de acercarnos hacia ti. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes y que nos ayudes, Padre, y que permitas, Señor, asimismo que podamos acercarnos más hacia ti. Guíanos, guárdanos, Señor, y te pedimos que podamos entenderte, que podamos acercarnos y que podamos aplicar estas verdades bíblicas y estos fundamentos bíblicos que hemos visto, estos principios que espera de cada uno de nosotros y que podamos entender nuestro valor en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.